ya sabes, o sea, como todos esos trucos, a veces no somos sinceros desde la parte del reclutamiento y ahí se generan muchos problemas y muchos que acaban en rotación o en juicios laborales o inclusive en inspecciones porque no elegí correctamente a los candidatos, pero porque mi oferta no fue realmente transparente. Entonces este es un punto que les sugiero muchísimo que cuiden. La segunda es que el onboarding no sea que nada más le avienten así las políticas y la presentacioncita de quién es la empresa, sino que realmente le den un clavado a cuál es el rol, cómo lo vas a medir, cuáles son las métricas, si va a tener bono, si no va a tener bono, que entienda perfecto cómo necesita hacer el trabajo. Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Juan, muy bien, contento, ombligo de semana, nueva administración en nuestro país, muchas cosas están pasando, la verdad es que creo que sin duda es un año de muchos cambios en muchos sentidos, inclusive pues también hasta en materia laboral, que el día de hoy vamos a tocar un tema bien interesante porque hay retos que conforme han cambiado las leyes en el país, pues obviamente le ponen retos interesantes a las organizaciones y a los emprendedores. Y pues qué mejor, Juan, que estar bien con una estrategia laboral fuerte, con relaciones laborales sanas y algo que te permita, pues obviamente, darle sustentabilidad a tu organización, pues toda vez que tienes una estrategia poderosa para tener relaciones laborales adecuadas. ¿Cómo ves? Sí, sin duda, hoy en este episodio 182 del Top 10 de un abogado laboralista, pues, Marité nos va a compartir grandes cosas, ¿no? Así es, mi querido Juan. Acuérdense, queridos amigos, episodio 182, temporada número 14. Arrancamos. Bienvenidos a Grow Together. Desaprende y transfórmate. Esta es nuestra 14ª temporada. Comenzamos. Algo pasó que Marité por ahí no está, salió, tuvo seguramente algún problema técnico, pero bueno, como decíamos al principio del episodio, pues un tema que sigue tomando relevancia cada vez más en nuestro país, en el mundo y en particular pues en nuestro país, por todas las adecuaciones que tenemos que hacer tanto las organizaciones como países, como cosas que tengan que ver en pro del bienestar de la gente, ¿verdad? O sea, es buscar como ese equilibrio, ese balance en el que esto se permita. Y seguramente ahorita que se conecte Marité, pues nos va a poder compartir gran parte de esto, ¿no? Entonces, así es, Juan, la NOM 035, por ejemplo, los cambios relacionados a la parte de la subcontratación. Ha habido muchos cambios, pero mira, creo que ya tenemos a Marité, vamos a darle ingreso. Acá está. ¿Cómo estás? Bienvenida, Marité. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, qué gusto tenerte por acá, Marité, con algunos problemas técnicos, pero ya estamos aquí, nos da mucho gusto tenerte por aquí con nosotros. Sí, muchísimas gracias por la invitación y feliz de poderles platicar aquí un poco de los updates laborales. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, para aquellos que no conozcan a Marité Villanueva, bueno, Marité Villanueva Ortega tiene más de 20 años de trayectoria como abogado laboral y directora de recursos humanos. Ha tenido el privilegio de trabajar en una amplia gama de organizaciones, ayudándolas a solucionar y prevenir riesgos laborales, potenciar su cultura empresarial, fortalecer su liderazgo consciente y mejorar el manejo personal. Actualmente trabaja para la firma Greenberg Traurig como abogada laboral. Fuera del trabajo es una activista que promueve la autonomía económica de las mujeres, capacitadora y speaker. Es licenciada en Derecho, ranqueada y reconocida por Legal 500 como abogada laboral en 2023 y 2024 y es fundadora de Women Back to Work. Y pues bienvenida, Marité. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Bienvenida, y bueno, Marité. Empezamos con las preguntas. Así es, Juan. Y fíjate que platicamos un poquito antes de que entraras, Marité, de que ha habido muchos cambios recientemente en los últimos meses en materia laboral, que obviamente tiene impactos para las organizaciones. Y pues qué mejor que tenerte acá para poder esclarecer pues todas las dudas y preguntas que pueda tener el público. Para empezar, nos gusta setear un poquito conceptos para que estemos todos en el mismo canal. La primera pregunta que nos gustaría hacerte es, ¿qué es un riesgo laboral? Cuando escuchamos esa frase, ¿en qué connotación o cuáles son los componentes que integran esto de un riesgo laboral? Pues mira, para mí riesgo laboral
es cualquier riesgo, digamos, el típico es pues un riesgo de trabajo, ¿no? Que alguien se te accidente dentro de la oficina. Es como el típico concepto de riesgo laboral, pero para mí es un poco más amplio, porque para mí también incluye todo lo que puede generarle costo a la empresa, un daño a la empresa o un daño a su trabajador. Entonces eso nos abre un poco más el abanico de posibilidades de lo que puede ser un riesgo derivado del trabajo. Por ejemplo, no sé, les pongo Correcto. un ejemplo. Entonces, Para mí, perder un juicio laboral es un riesgo. Para mí, tener una inspección de trabajo es un riesgo. Para mí, tener multas del Seguro Social es un riesgo. Evidentemente, que este accidente un trabajador, que fallezca un trabajador, pues evidentemente también son riesgos de trabajo. buenísimo, qué padre que nos das ejemplos, justamente iba para allá, porque ya que tenemos esa connotación es toda actividad que pueda tener un colaborador dentro de la organización, necesitamos blindar todas estas aristas, porque eventualmente, como dices, ya sea que tengas alguna visita en donde vengan a inspeccionar algún proceso o algún procedimiento desde la parte legal, a mí me han tocado algunas por ejemplo, capacitación y adiestramiento, condiciones laborales. Hay varias que ejerce la autoridad, otras en materia de seguridad de los empleados, la parte de seguridad e higiene, entre otras tantas. Entonces me encanta que dices sin montañas además. Y me gusta cómo lo dices, porque obviamente si tienes un buen control y tienes una buena estrategia laboral, obviamente de entrada ahorras un montón de multas, recargos y riesgos financieros, ¿no? Pero ahorita dijiste un dato contundente. También la parte relacionada con la vida de un colaborador, que obviamente esto ya impacta no solo al colaborador, a sus familias, y obviamente el riesgo que trae financiero para la organización y también obviamente para las familias es impresionante. Entonces, cosas interesantes, Juan, como para empezar a setear dónde estamos parados en relación a estos riesgos laborales. Sin duda, y con todos los cambios que vienen, seguramente más nos platicará Marité cuáles son todos estos, ¿no? Porque seguramente, Marité, hay unos que son más impactantes que otros laboralmente hablando de estos riesgos. ¿Cuáles, de acuerdo a tu experiencia, son esos riesgos laborales más impactantes que tiene que considerar un abogado laboralista? Pues, a ver, te diría que los casos de incumplimiento pues más graves. Te podría platicar una experiencia de una persona, un chavo, de hecho era un menor de edad, afortunadamente sí estaba dentro de la edad permitida, pero la empresa lo contrata, la empresa no cuenta con el material y las herramientas de seguridad e higiene necesarios, y por empujar la basura a una trituradora se voló un pie. Wow. Entonces, por ejemplo, ese es un caso que, si bien es cierto, gracias a Dios estaba dado de alta y tenía como esta parte pues bien cumplida, la parte de seguridad y higiene no estaba bien reglamentada, no existían los procedimientos correctos, no existía evidencia de la capacitación, y al final faltaban herramientas necesarias para desempeñar el trabajo. Entonces esta persona pues se mete en un accidente gravísimo que al final tuvo unas consecuencias graves, porque independientemente de que tenía el seguro social y que se atendió de manera correcta y se le pagó su incapacidad y demás, pues sí le cayeron unas auditorías fuertes a la empresa, y como bien comentaba Héctor hace un momento, las de seguridad e higiene son mortales. O sea, de verdad, son tantos ítems que se tienen que cumplir, tantas normas que aplican a las diferentes industrias, que y al final no hay una manera de medir de cuánto te va a llegar tu multa, ¿no? O sea, la autoridad al final evalúa la situación, determina cuántos trabajadores estuvieron en riesgo, si has tenido reincidencias, etcétera. O sea, toma varias cosas en consideración, y pues llegan unas multas gigantescas, ¿no? Por la cantidad de ítems que tuvieron que haberse cumplido que no están en regla. Sí, claro, porque y además de la multa, pues la pérdida para el trabajador, ¿verdad? El No, daño imagínate, que tuvo su pierna, ¿no? la recuperación, todo el tema con su familia, el regreso a trabajar también fue muy difícil para él. O sea, realmente, o sea, es una tragedia en todos los sentidos. Y bueno, y doy un ejemplo que dentro de todo es bastante común, ¿no? Que suceda. Sí, lamentablemente a veces
la seguridad no la tomamos en cuenta, se nos hace fácil tanto a las empresas en ocasiones como a los trabajadores, ¿no? Nosotros este año pues, no llevamos muchos accidentes afortunadamente incapacitantes, sin embargo, de repente entrevistas a la gente cuando tuvieron después de tener el accidente, dijo, es que se me hizo fácil meter la mano, es que se me hizo fácil. Oye, la tenías que meter, no, o sea, es que se me hizo fácil, era más rápido, y pues tienes que, a pesar de que lo capacitas, de que le das todo lo necesario, a pesar de eso, todavía está el riesgo ahí, ¿no? De que le ocurra un daño a la persona, que es lo que menos queremos como organización, no solo por las multas y demás, sino por el bienestar de la gente, ¿no? Entonces eso pues, nos lleva a ir teniendo que pues, poner todo súper blindado, ¿no? Y pues laboralmente hablando, pues tienes que blindarlo aún más. Por eso esto que mencionas de el top 10 de un abogado laboralista, ¿no? Sí, de hecho, o sea, a esta situación todavía, por ejemplo, me ha tocado ver agravantes. Por ejemplo, les podría decir una persona que estaba dada de alta por outsourcing. Y entonces, pues, encima de toda la bronca laboral que tienes, entonces te va a llegar auditoría para entender quién es tu prestador de servicios, si el prestador de servicios cumplía, si tiene REPSE, si no tiene REPSE. O sea, se viene una serie de complicaciones. Luego también me ha tocado ver, por ejemplo, desafortunadamente en México también es muy común que las prestadoras de servicio dan de alta a los trabajadores con un salario menor al real y para tener un poco de esquemas de ahorro pasan dinero por otros mecanismos. Entonces, al momento que te enfrentas a un tema de accidente de trabajo en el que la persona se le entrega una capacidad, tal vez, por ejemplo, esta persona que perdió su pie, pues le toca una incapacidad, o sea, un porcentaje de incapacidad por la parte del cuerpo que perdió, pero es en razón del salario. Entonces, si tú lo tienes dado de alta con un salario menor, pues su incapacidad, la verdad, se ve muy castigada y a lo largo de su vida le puedes generar todavía muchísimos más complicaciones por no poder sostener bien esta parte de su incapacidad. Entonces, todavía hay niveles de dificultad que me ha tocado ver y la realidad es que mi consejo número 1 va a ser siempre apegarse a la ley. Desafortunadamente en México pues se ha pues explotado indebidamente esta parte de la subcontratación de personal. Por eso vemos también ahora tantas reformas en pro de los derechos de los trabajadores que pues inclusive no realmente ni siquiera México, sino los organismos internacionales están presionando para que los países empiecen a implementar. De hecho, todas estas reformas grandes que vimos en los últimos años en realidad se derivan de obligaciones del TEMEC. Del TEMEC. Uh-huh. Entonces, los tratados internacionales y las organizaciones internacionales estuvieron empujando para que México empezara a regular los derechos de los trabajadores de manera diferente. Sí. Inclusive cuando comparas, me ha tocado estar en algunos países de Latinoamérica y justo el comentario es ese, oye, pero ¿por qué acá hay esta y esta restricción si en México hacemos tal y tal? Porque así deberíamos de trabajar en México, o sea, más bien este tema de esquemas, horarios de trabajo, que la gente no puede elegir el día de sus vacaciones, sino que tiene un periodo específico para poder tomarlas. Hay un montón de cosas que sí, efectivamente ha habido un abuso en la historia laboral de México, pero que afortunadamente con el paso del tiempo, pues estas regulaciones han puesto un poco en orden digamos, la forma en la que se tienden las relaciones laborales en nuestro país. Me gustaría preguntarte entonces, ya que vamos como identificando esos componentes, ¿no? De esquemas de contratación, elementos de seguridad y higiene, auditorías por parte del gobierno, entre otras, ¿cómo mitigamos estos riesgos laborales? ¿Qué acciones deberían de tomar las organizaciones para estructurar una buena estrategia que te ayude a mitigar los riesgos? Pues realmente yo lo que les recomiendo es ir armando, bueno, son dos cosas. Una parte estrictamente como de compliance laboral, o sea, ahora es que seguimiento a las obligaciones de la ley, y otra parte preventiva interna. Entonces lo voy a dividir en esos dos pilares. Entonces la parte del compliance, pues ahora sí que literalmente tener su carpeta de evidencias y de cumplimiento. La ley en diferentes apartados
obliga al patrón a tener diferentes tipos de evidencias. Por ejemplo, tener los contratos firmados, que los contratos tengan los requisitos que exige la ley, que el personal esté dado de alta en el Seguro Social, que tengas la prima correcta ante el Seguro Social, que tengas tus UAS pagados, que si tienes requerimientos estén cumplidos. Por ejemplo, que tengas tu reglamento interior de trabajo que esté depositado, que tengas tu registro en el CIRSE y que cumplas con todo tu plan de capacitación. Si revisar, por ejemplo, súper bien los objetos sociales y los objetos de los contratos con prestadores de servicios es clave y no saben cómo lo seguimos viendo. A veces digo, ya les ha de aburrir que yo saco este tema, pero se los juro que los seguimos viendo a estos 2 años de que se implementó la reforma. De hecho, ahorita ya se están actualizando los primeros REPSES y seguimos viendo empresas que tienen objetos sociales gigantescos que no han pulido exactamente su core business y están empalmados con los servicios que les prestan los servicios especializados. Entonces, esa es otra parte súper importante, revisar su estructura operativa, su objeto social, revisar los REPSES y las actualizaciones de REPSES de sus prestadores de servicio, que cuenten con sus comisiones mixtas, con la política para prevención de la violencia, que cuenten con su NOM 035, con su política, sus cuestionarios. O sea, creo que la ventaja y la desventaja del derecho laboral es que creo que la autoridad laboral tiende a ser dura en los juicios, sí, pero la verdad es que es muy benévola en la parte de auditoría y de inspección, más bien de inspección del trabajo. Creo que a veces abusamos de que no nos revisan todo y que no nos revisan todo a fondo como para decir, ay, bueno, la NOM 035, bueno, sí entra en vigor, pero pues igual luego hago los cuestionarios y lo vamos dejando y lo vamos dejando. Entonces, yo los invito a que tengan esta carpeta de evidencias para que en el segundo que por alguna razón tengas un juicio o tengas una inspección de la Secretaría del Trabajo, tengas ahí todas tus evidencias acumuladas. Y por la parte de interna, pues yo les recomiendo, hay muchos momentos en los que se derivan riesgos laborales. Por ejemplo, el primero, en el reclutamiento. Desde que estamos buscando a la persona que queremos reclutar, la verdad es que muchas veces no somos honestos con lo que realmente le espera a esta persona al ingresar con nosotros. A veces no somos claros en el rol o en las actividades, o a veces decimos, sí, 8 horas diarias, y a la mera hora resulta que si no está de 9 a 9, entonces todo el mundo lo ve feo. Ya sabes, o sea, como todos esos trucos, a veces no somos sinceros desde la parte del reclutamiento y ahí se generan muchos problemas y muchos que acaban en rotación o en juicios laborales o inclusive en inspecciones porque no elegí correctamente a los candidatos, pero porque mi oferta no fue realmente transparente. Entonces, este es un punto que les sugiero muchísimo que cuiden. La segunda es que el onboarding no sea que nada más le avienten así las políticas y la presentacioncita de quién es la empresa, sino que realmente le den un clavado a cuál es el rol, cómo lo vas a medir, cuáles son las métricas, va a tener bono, si no va a tener bono, que entienda perfecto cómo necesita hacer el trabajo, cómo te gusta a ti que hagan ciertas cosas como jefe, porque a veces tampoco somos muy transparentes en esa parte y creemos que porque tiene 10 años de experiencia entonces ya sabe todo y no le ayudamos a adaptarse a la empresa a la que está llegando. Entonces ahí también se generan muchos riesgos laborales. Otro momento interno que también les sugiero que le den un doble clic es en la parte de la comunicación, como del feedback. ¿Cómo resolvemos conflictos? Yo les recomiendo mucho que no se esperen a que una vez al año se haga el feedback general de la empresa. No que no sirva, pero yo lo que los invito es a que hagan comunicaciones de feedback mucho más seguido y que no tengan que ser tan formales. Si algo no está funcionando, te lo digo. Si necesito algo de ti, te lo digo. Si esta presentación la verdad te quedó fatal, te explico qué fue lo que necesitaba. Si no estás llegando a las metas, me siento contigo, entiendo qué está pasando, porque hay veces como jefes también tenemos que hacer algo para que nuestros trabajadores lo hagan mejor. A veces nuestra comunicación no es la más oportuna, a veces no es la más clara,
a veces no tomamos en cuenta procesos de otros departamentos, entonces también es importante que como jefes recibamos este feedback también y sepamos qué necesitan los trabajadores de nosotros. Cuando se generan estas sinergias de comunicación, la verdad es que se pueden mitigar la gran mayoría de los riesgos de trabajo que, insisto, terminan en rotación, juicios o inspecciones. Y la última que me parece súper importante es la parte de las bajas. Si durante todo el tiempo que estuvo el trabajador con nosotros no fui claro en la entrevista, no revisé bien su rol, sus actividades, sus métricas, si no tuve sesiones de feedback, si no entendí que algo necesitaba el de mí o que alguna herramienta no estaba funcionando, el día que lo tengo que dar de baja por bajo rendimiento, pues ¿qué creen que va a pasar? Pues me va a demandar porque se viene enojadísimo. Claro. Pero si yo me tomé el tiempo de sentarme, de entender, de hacer compromisos por escrito, de medir con base en algo que le di desde el principio y que todos estábamos claros de cómo se iba a medir, que no va llegando a las metas y se lo comunico. El día que lo doy de baja, pues ya sabe, ¿sí me explico? Ya no está en lugar a dudas su compromiso, ni su performance, ni nada. Simplemente, pues ya es un camino que veníamos trabajando y el momento de la baja es diferente. Entonces, por eso es un caminito interno de prevención. Y sinceramente, no me parece que ninguno sea más importante que otro. Evidentemente, cumplir con todos los requisitos y las obligaciones de ley es fundamental, pero también es fundamental al interior de nuestras empresas trabajar en garantizar los derechos de la gente, en ser transparentes, en comunicar, en gestionar de manera efectiva los conflictos, para que desde adentro tú puedas prevenir todos esos riesgos laborales. Está buenísimo, Marite, porque creo que acabas de darnos un panorama muy amplio. Yo me imagino como poner al colaborador al centro y ver desde que lo contrato hasta que lo retiro, cuáles son los componentes clave de cada momento para cuidar lo que está alrededor, ¿no? En la contratación ya nos decías, está clarísimo. Seamos claros con las expectativas, corramos un proceso adecuado, porque ahí, si nos metemos a dar el doble clic, acá nos vamos a pasar 4 horas. Oye, que si en la entrevista le pregunté que si estaba embarazada, que si en la entrevista le pregunté sobre su complexión física o sobre otros componentes que ya entramos en otras cosas como la parte de ¿cómo se llama? Discriminación. Justo, ¿no? O sea... No solo en la entrevista, desde que sacas el anuncio. Desde que sacas el anuncio, o sea, todo el proceso de atracción de talento tiene que estar bien cuidado porque esta parte que acaba de mencionar Juan es fundamental, ¿no? Ok, ya después me voy a que esté haciendo el desempeño del día a día y en el desempeño ya nos hablabas, feedback, seguridad de higiene, claridad en el rol, que lo habilitemos para poder dar el performance que esperamos, porque obviamente no puedo yo poner el dedo en el performance si antes, oye, pero pues es que esa herramienta tú me la diste acá y no me entrenaste, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y entra uno en un proceso ahí interesante, ¿no? Y ya después en el proceso de desarrollo también, oye, que ¿a quién vas a promocionar? ¿Por qué? ¿Bajo qué circunstancias? Porque obviamente puede ser una decisión de people planning, pero también tienes que ser muy cuidadoso en la forma en la que manejas los asuntos para no generar, ahí está otro tema, la encuesta de clima organizacional, ¿no? Cuando mides clima, ahí tienes otros factores que te ayudan un poco a ver dónde están los focos amarillos para que eventualmente puedas definir en qué partes del proceso de people tienes que prestar atención para poder mitigar aquellos puntos que tienen como oportunidad. Entonces está buenísimo que nos vas llevando como paso por paso para entender la complejidad de la relación laboral, cómo mitigar esos riesgos, identificar en qué procesos clave debemos de prestar atención. Está buenísimo, Juan, me encanta porque como que veo mucha estructura en lo que Marita nos está compartiendo. ¿Qué opinas? Sí, y quizá para algunos puestos pueden ser cosas básicas, pero como dijo Marité, hay cosas que son tan básicas que muchas organizaciones no las hacen o las hacen mal, ¿no? Hasta como lo decía, desde el contrato. Hace un rato un amigo me habló y me dijo, oye, fíjate que mi mamá tiene una empresita y una persona renunció, pero quiere que la liquide, ¿no? Pero pues no tiene contrato, no tiene recibo, no. ¿Qué me recomiendas? Dije, pues que negocie, porque no va a haber otra forma de que pueda ganar un juicio laboral en ese sentido. Y me dijo, gracias, pero
¿pero por qué? Y ya, obviamente, entré con más profundidad a explicarle, pues pasa esto, ¿no? O sea, la verdad es que las leyes protegen a los colaboradores porque en algún momento las empresas de años anteriores eran más abusivas, ¿no? Y entonces, pues alguien tiene que poner ese balance. Y eso me lleva a esto que estamos diciendo y que ya lo mencionaste tú, Héctor, de estas reformas, ¿no? En el México actual, Marité, pues sabemos que ha habido muchas reformas que como ya lo mencionabas bien, ¿no? Algunos le echan la culpa al gobierno, de este gobierno las puso, no, pues no es que el gobierno las haya puesto, el outsourcing, las jornadas, los días de vacaciones, y todo lo que probablemente se viene hacia adelante tiene que ver con los tratados de libre comercio, sobre todo con Estados Unidos y Canadá, ¿no? Del TREMEC, para pues jugar con las mismas reglas en los mismos niveles. Entonces, ¿cómo afectan estas reformas a las empresas y a los empleados en términos laborales? No, pues ha tenido un impacto bárbaro, vamos, derivado del TEMEC, bueno, es más, hubo aparte de todas las obligaciones laborales que pusieron para los 3 países, hubo un apartado específico para las reformas que tenía que hacer México como obligación del TEMEC. Entre ellas estuvo pues la gran reforma sindical en México, que ha tenido un impacto impresionante tanto pues para la misma autoridad, para los sindicatos, para las empresas y los trabajadores. Nos estamos enfrentando a una manera completamente diferente y abierta de llevar el derecho colectivo del trabajo en México, y definitivamente ha generado pues un impacto importante porque, vamos, antes pues la empresa y el sindicato se podían sentar, se gritoneaban un ratito en una mesa, llegaban a un acuerdo y ahí acababa el tema. Y ahora, así la empresa y el sindicato estén de acuerdo con las condiciones y se firme un convenio, si los trabajadores no están de acuerdo, no se firma. Entonces, por eso hago mucho énfasis ahora en todas mis presentaciones, esta parte del employee journey, lo que hablábamos de cómo prevenir riesgos desde adentro, cómo tratar a mis trabajadores bien desde adentro, cómo cumplir con mis obligaciones patronales bien desde adentro. Porque ahora más que nunca necesitas a los trabajadores de tu lado también, y que ellos se sientan parte de tu empresa, que se sientan comprometidos y en un momento dado pues también apoyen a su empresa. Entonces, ese es de los primeros efectos pues muy importantes que ha habido en México y pues, para las empresas. El segundo, pues definitivamente la creación de los nuevos tribunales laborales y pues el cambio de todo el proceso de litigio laboral como lo conocíamos. Esto tiene un impacto muy relevante porque nos estamos enfrentando a una autoridad nueva, a un procedimiento nuevo. Todavía no tenemos la suficiente cantidad de resoluciones y de criterios, todavía no sabemos bien en qué sentido viene la autoridad en todos los temas de litigio laboral. Entonces, yo más que nunca insisto en que la prevención y en que el trabajo interno de la empresa es fundamental, porque de verdad no te quieres enfrentar ante una autoridad que no conoces. Claro. Por lo menos la anterior ya sabíamos que era ruda, pero ya medio sabíamos por dónde iba y ahí más o menos lo podíamos manejar. Pero ahora, pues no, todavía estamos en ese proceso de conocer a la autoridad, de dominar estos nuevos procedimientos, y de verdad yo invito a las empresas a que lleguen a sus conciliaciones y eviten los juicios en la manera de lo posible. En verdad, es mejor pagar en casa que terminar pagando peritos, abogado y encima tener que arreglarte con el trabajador. Entonces, pues sí, yo creo que son dos cuestiones bastante importantes. Sí, sin duda, creo que como bien lo dices, incluso, digo, no mencionaste una, pero que también es importante, es ahora pues puedes tener que negociar con 2, 3 o X número de sindicatos, ¿no? Oh, sí. En el mismo lugar de trabajo, cosa que antes pues eso no ocurría, ¿verdad? Hoy ya tenemos ejemplos, por ejemplo en Audi, allá por Puebla, ya están teniendo que negociar con 2 o 3 sindicatos, y eso le mete complejidad y presión, ¿no? O sea,
Pero es una parte de la libertad sindical que existe en otros países, pero que no existía en México, porque como dices, te sentabas en una mesa, a veces a gritos y sombrerazos, a veces en una comida muy civilizada, a veces en ciertos escenarios también medio rudos, sobre todo del pasado, pero terminas arreglándote con uno, por así decirlo. Ahora, a veces solo por escrito, porque el sindicato era blanco, en fin, ¿no? O a veces inclusive ni esas, ¿no? Era nada más pasabas un convenio a firma y se arreglaba todo, ¿no? O a la inversa, te paraba tu empresa, el sindicato vecino que ni te conocía ni conocía a tus trabajadores ni les importaba y te frenaban las operaciones y todo. Sí. Y ahora, pues con estas reformas, como yo digo, como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras. Al final, esto tiene que ver no por lo que el gobierno dijo, es porque hay, digamos, los otros países dicen, pues ponte en las mismas circunstancias que yo, ¿no? Y eso es, al ponerte en las mismas circunstancias, pues ya no eres tan barato como eras antes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque te tienes que cubrir más de lo que te cubrías, ¿no, Héctor? Sí. La verdad es que, o sea, tiene justo la palabra, riesgos por todos lados. Entonces, bien decía ahorita Maritel, el tema de tener una estrategia te ayuda a blindar algunos componentes, ¿no? Al menos los más riesgosos, los que más peso pueden tener, los que pueden poner en riesgo tu operación o la continuidad operativa. Creo que en la medida en la que quienes nos están escuchando van configurando, si aún no lo tienen, como algunos escenarios que deben de considerar para entrarle, como decía Marité, a la parte preventiva, creo que ahí es donde está la columna vertebral. Porque eventualmente, pues en el día a día, la operación te va marcando una pauta para ir cuidando esos temas, ¿no? Pero si ya ves que ya está este tema de la libertad sindical, ya está el tema de la NOM 035, ya está el tema del outsourcing, por ejemplo, ya está el tema de condiciones de trabajo. Por todos lados, pues esos son checks que eventualmente tienes que generar para poder blindar tu operación. Entonces, cuando ya les... Ajá, dime, Marita. No, que me regresaba un poco para hacer también un doble clic en la parte de subcontratación, que viene muy de la mano con la parte de nearshoring. Me están llegando muchas empresas a México, obviamente con su core business, que se necesitan allegar de muchos proveedores locales para poder completar, ¿no? Como su ciclo de producción o su ciclo de logística. Y tenemos que tener muchísimo cuidado con esta parte de subcontratación. Sí. Todavía seguimos viendo notarios que le ponen el objeto social como para que nunca regreses a la notaría en tu vida. 22 cosas. Y estas empresas se incorporan en México, hacen sus subsidiarias para poder operar acá, sin este conocimiento de esta parte de la subcontratación, y al momento que necesitan empezar a llegarse de proveedores expertos para poder completar su ciclo de producción, pues nos enfrentamos con este tipo de problemas que la verdad es la multa más alta jamás vista en el derecho laboral, que ahorita anda arriba de los 5 millones de pesos, y encima la no deducibilidad de las facturas pagadas a ese proveedor. O sea, realmente el riesgo financiero para la empresa es altísimo, más alto que nunca. Entonces son temas que no podemos tomar a la ligera. Tenemos que tener bien claro y investigar bien a cada proveedor que contratamos, si cumple, no cumple, que nos mande las evidencias, porque al final pues estamos en riesgo también como clientes. Sí, completamente. Y esa parte no se puede alegar desconocimiento, o sea, sí o sí tienes que cumplirlas. Entonces, me gustaría hacerte una pregunta, Marité, porque justo, a ver, ya tengo el riesgo en la mano, ya tengo la papa caliente. ¿Qué hay que hacer? Porque eventualmente sé que se puede negociar, hay prórrogas o hay tiempos para poder cerrar las observaciones de la autoridad. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué se hace cuando ya está marcado el riesgo y está señalado por la autoridad? Pues vamos, creo que hay, o sea, como que depende qué tipo de riesgo tengas, pues hay diferentes formas de abordarlo, pero en realidad, pues es cumplir lo antes posible. Sí. O sea, evidentemente hay procedimientos, o sea, pues administrativos que te pueden ayudar a ganar un poco más de tiempo, lo que sea, pero en realidad
Lo que la autoridad quiere es que cumplas y es en lo que nos tenemos que enfocar en todos los esfuerzos. Si ya no prevení, pues si ya tengo la auditoría encima, pues entonces tengo que acatar todos los puntos. El problema es que cuando ya la tengo encima, pues ya los tengo que atacar de volada, y entonces eso me genera tiempo, dinero, budget que no tenía considerado para, pues para cumplir todos estos puntos de, por ejemplo, de las NOMs, que pues son súper extensos. Entonces, ya que tenemos un riesgo, el punto es cumplir a toda costa. Si tengo una persona que tuvo un accidente de trabajo, entonces dar la ST7, asegurarme que tenía su salario bien integrado, asegurar que tenga pues la atención médica, etcétera. O sea, como que ya que tenemos el riesgo, entonces asegurarnos de que hemos cumplido o empezar pues a cumplir con todo lo que pasa. Porque la autoridad, la verdad, por ejemplo, el Seguro Social me parece una de las autoridades más implacables que hay en este país, inclusive más que la Secretaría del Trabajo. Y el Seguro Social en verdad no perdona. Entonces, cumplir, o sea, tenemos que ver que estas obligaciones también nos benefician como patrón. A veces vemos como que solo son para los trabajadores, pero por ejemplo el Seguro Social, que muchos patrones se quejan de tener que pagar, en realidad es una protección para la empresa. O sea, porque se te accidenta, el seguro paga, se muere, el seguro paga, se queda incapacitado para el resto de su vida, el seguro paga. Sí. Si va a irse de maternidad, el seguro paga. Si va a tener bebés, el seguro provee guarderías. O sea, vean la cantidad de beneficios que le da a la empresa también. Entonces, en realidad, a veces es más seguro para la empresa que lo que es para los trabajadores, y a veces a las empresas les cuesta un poco de trabajo verlo así. Pero es bien, bien importante cumplir con estas obligaciones, porque el Seguro Social en verdad también es una autoridad pues bastante estricta, y donde los recargos, las actualizaciones y las multas se van a veces hasta el doble o hasta más del crédito fiscal original. Entonces sí hay muchas consecuencias por no cumplir o tomar este tipo de obligaciones a la ligera. Así es, así es. Oye, Marité, una pregunta que me vino ahorita a la mente. Obviamente yo he escuchado que México no es tan competitivo en relación a la carga laboral que, ¿cómo se llama? Que como país tiene, no recuerdo el porcentaje, si era un 29, 28% de carga laboral versus otros países que andan... Carga social. De la carga, perdón. Social, ¿no? De la carga social, sí, perdóname. Entonces, mi pregunta es, ¿tú ves que en México haya alguna adecuación en corto o mediano plazo para buscar esa competitividad con otros países, ahora que, pues obviamente las condiciones políticas en México están un poquito endebles, la relación con Temec también pudiera estar un poco complicada? ¿Tú ves que por ahí se figuraría algún tipo de estrategia, o de plano México dice, no, yo aquí me sigo y simple y sencillamente se mantiene esa forma de trabajo? Yo creo que vamos a seguir viendo una tendencia hacia más reformas en beneficio de los trabajadores y de los derechos humanos en general. Creo que otra vez el Temec va a ser pues un parteaguas. Habrá que ver qué se va a renegociar, qué obligaciones nuevas puedan surgir de estas negociaciones internacionales, pero lo que sí les puedo decir es que, bueno, hoy hay... pues reformas revisándose, algunos en Cámara de Diputados todavía, pero por ejemplo la reducción de la jornada de 48 a 40 horas, el aumento del aguinaldo a 30 días, o sea, ya hay cosas calentándose ahí, pues que siguen esta tendencia de beneficio hacia los trabajadores, y pues de alguna forma, pues carga adicional para las empresas. Habrá que ver igual el aumento al salario mínimo, que ha tenido pues unos aumentos un poco más drásticos de lo que las empresas hubieran querido, pero en realidad ya era necesario pues hacer estos ajustes, porque si haces realmente la cuenta de con qué se vive, cómo vive una familia con un salario mínimo, pues la verdad es que pues se me pone la piel chinita, ¿no? Entonces a veces hay que ponernos de ese lado de la moneda, y pues yo creo que es una tendencia que no va a parar. O sea, el simple hecho de que se ha hecho tanto énfasis
en la parte de discriminación, de evitar la violencia en el trabajo, tanto de acoso como de violencia laboral. La NOM 035 en la que obliga a las empresas desde medir la carga de trabajo que tiene cada trabajador, medir el tipo de liderazgo que tiene un jefe. O sea, nos estamos yendo a temas mucho más humanos que nunca antes. O sea, evidentemente la Ley Federal del Trabajo siempre había tenido como misión proteger y salvaguardar los derechos de los trabajadores. Ahora se está yendo también a cosas pues casi de operación. Sí. Se está yendo un poquito más allá. Inclusive, bueno, algo pues también nunca antes visto es que se incluyó como riesgo de trabajo las enfermedades mentales. Sí. O sea, la ansiedad, el estrés, el insomnio, ya son riesgos de trabajo y son enfermedades que los trabajadores pueden adquirir por motivo de su trabajo. Entonces, a la autoridad realmente le está interesando el bienestar de los trabajadores. Esto lo estamos viendo por todos lados. Entonces, entre más pronto las empresas también se sumen a este movimiento de una manera como proactiva y no reactiva y no con coraje, sino como entender cómo sumar a este tipo de iniciativas, también los puede ayudar a tener menos rotación, a tener trabajadores con más compromiso con la empresa, a tener más enfoque en los resultados, a tener gente bien descansada, pero entonces puede trabajar a full en enfoque. Entonces, yo creo que si empezamos a sumarnos pues como asesores y también como empresas a estos movimientos de bienestar, creo que se va a generar algo muy positivo. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias por los comentarios, Marité. Juan, ¿qué te parece? Insights súper poderosos para también empezar a futurear un poco con lo que está sucediendo pues, de manera nacional e internacional y que nos ponen en el spot, ¿no? De como líderes de organización o de recursos humanos, pues nos mantengamos conectados con estas prácticas que eventualmente van a impactar la forma de trabajar en México. Sí, porque fíjate que ahorita que comentaba Marité, por ejemplo, el tema de bien descansados, ¿no? Hay gente, se vino una ley que vino a impactar por la ley de trata vino a impactar la ley federal del trabajo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ahí hay por un lado, como empresa dices, ok, yo me alineo, yo solo voy a dejarte que trabajes tantas horas extras, no más de esas, hablando de las empresas que queremos cumplir y que estamos ahí, pero de repente te encuentras otros factores, ¿no? Uno es, el empleado dice, pero pues yo dejo de percibir tanto dinero y esa lana pues ya la quería, ¿no? O sea, ya era mía. Entonces dice, ¿y qué crees? Allá enfrente sí me la dan. Porque hay empresas que no se alinean y que no son, salud, que no guardan esa parte legal o se alinean a la parte legal laboral y entonces dices, chin, ¿para dónde me muevo? ¿No? Al final, nuestra respuesta ha sido como organización responsable es, pues, no, ¿sabes qué? Vamos a estar dentro de lo que marca la ley, ¿no? Si la otra empresa quiere arriesgar, pues que se arriesgue. Pero, sin embargo, luego la gente dice, pues, entonces me voy a trabajar ahí enfrente, adiós, ahí te ves, ¿no? Entonces, son cosas que, si bien vienen en pro y por el bienestar de los trabajadores, también hay impactos que no están medidos ahí, que el trabajador dice, sí, pero yo dejo de ganar un billete que acá me ganaba, ¿no? Y que para ganármelo, pues tendría que trabajar, pues, por otro lado, más tiempo. 2 trabajos para ganarme lo que me gano por horas triples. Exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, son cosas que yo creo que, como bien dijo Marité en uno de sus comentarios que hablaba de que, ¿y cómo va a actuar la autoridad ante eso? Pues todavía no sabemos porque todavía no llegamos a estar ahí a estar en una discusión o en un juicio que tenga que ver con eso. Entonces, para ir cerrando, Marité, adicional a todo esto que hemos comentado, ¿qué otras cosas debemos o son importantes en este top 10 de un abogado laboralista? Pues una que me parece que está muy menospreciada, pero que me parece súper importante, es tener un mapa de cultura organizacional. O sea, ¿qué tipo de empresa queremos ser? ¿Y qué tipo de empresa somos hoy? ¿Y qué tipo de empresa queremos ser? Y con esto les hago 2 sugerencias. La primera es
la parte de el análisis de la cultura, pero no hecho in-house. Necesitan contratar a un tercero que evalúe su ambiente laboral para que realmente los trabajadores tengan certeza de confidencialidad, pero ustedes también tengan certeza de la transparencia en los datos, porque se los juro que a la DRH no le iban a decir, mi jefe es pésimo, o sea, saben que van a poder rastrear los correos y al final no se saca todo el jugo que se podría sacar. Entonces, uno, evaluar dónde estamos hoy y hacer ese mapa de red flags de, híjole, esto se repite, la gente no está teniendo capacitación o el personal, no sé, este líder tiene muchísima rotación y no lo habíamos identificado, que que no son los perfiles, sino que es el supervisor. O sea, todos estos red flags es bien importante que los identifiquemos y a raíz de eso generar un plan de cultura organizacional que ataque todos esos focos rojos y entonces podamos diseñar un modo de trabajar, un modo de operar, un modo de resolver conflictos, un modo de llevar proyectos, un modo de llevar juntas, que vaya en congruencia con los valores que quiere vivir la empresa, los objetivos que se quieran alcanzar, pero considerando estos red flags. Porque el momento en el que tú atacas todos estos red flags, la gente se suma contigo. Cuando volteas a ver a la gente, la escuchas, la tomas en cuenta y tomas acción por mejorar, de verdad la gente se suma contigo y puede llegar muy lejos. Entonces, para mí eso es uno de los consejos adicionales que no hemos visto. Evidentemente cumplan con la ley, paguen su nómina, tengan su carpeta de cumplimiento patronal, revisen su employee journey, pero digamos que no hayamos visto, yo creo que eso me parece fundamental. Y prevención. Y ¿sabes qué? También capacitación para los líderes. Sí. Vemos muy seguido que en los escalafones de las empresas siempre, no sé, crece el que era el mejor vendedor, entonces ahora ya crece a supervisor del equipo de ventas. Y una persona que es excelente en su trabajo no necesariamente es un líder por default. Y creo que ese es un error que comúnmente veo en las empresas. Tenemos que capacitar a los líderes, no porque lleva 20 años ahí, ya sabe cómo gestionar un equipo de trabajo, y todo lo que eso conlleva, o sea, emociones, conflictos, etcétera. Entonces, creo que es bien importante que las empresas se tomen el tiempo de capacitar a estos nuevos roles de liderazgo con esas habilidades de gestión de equipos de trabajo, de inteligencia emocional, de gestión del tiempo, de gestión de proyectos, para que puedan ser unos grandes líderes y no pues, un problema dentro de tu empresa que esté generando rotación, demandas, denuncias por acoso laboral, etcétera, ¿no? Entonces, agregaría esos dos consejos adicionales. Oye, esto está muy bueno porque va más allá de lo normal y tradicional laboral que estamos acostumbrados a, que un abogado se agarra la ley federal del trabajo, se agarra la Constitución y dice, mira, el consejo que te doy bien funciona estas leyes, ¿no? Y hoy este panorama, por la experiencia que tiene Marité, pues nos lo dibuja de una manera diferente, no nos dibuja, no nada más es, mira, la ley dice esto y lo tienes que cumplir o no, eso sí nos lo dijo, pero también hay otros factores en medio, desde el liderazgo o desde la cultura de la organización, que pasan por en medio y que muchas veces un abogado laboral no es tan claro que te los recomiende o que los vea, ¿no? Tendría que ser alguien como Marité, que tiene como más experiencia y esa sensibilidad de haber trabajado en alguna organización que pues realmente genere eso diferente. O incluso yo te diría, Marité, decías, oye, identificar esas red flags y quitarlas. Pero hay empresas que deciden no quitarlas. Entonces, si decides no quitarlas, considera que hay algo que no te va a ayudar a llegar tan rápido o a llegar de la forma que quieres llegar a los resultados, ¿no? Porque también es válido. Oye, no quiero quitar un cierto tipo de liderazgo en la organización. Bueno, pues nada más que eso te va a traer consecuencias, ¿no? Claro, tú vas a seguir dando rotación a tu equipo de reclutamiento lleno, a tu gente haciendo entrevistas,
perdiendo tiempo y dinero con gente que tiene que aprender nuevos procesos, y a veces perdemos de vista todo ese dinero y tiempo que se pierde en estos procesos, ¿no? De estar capacitando gente nueva y de estar pagando juicios y pagar igualas de abogados laboralistas, de estar pagando convenios, y de verdad es que puede ser muy desgastante, y creo que la clave está en cómo gestionamos al equipo desde adentro. Evidentemente, pues digo, como hay personas, hay ideas, backgrounds y reacciones y demás, pero sí he visto lo que un buen liderazgo puede generar en un equipo de trabajo. Siempre. Y como dices, independientemente que seas muy bueno en tu trabajo o no, los líderes necesitamos capacitarnos y actualizarnos, ¿verdad? Porque no, el que fue buen líder hace 10 años no quiere decir que va a ser buen líder toda su vida. Fue buen líder hace 10 años, pero si no se actualiza, si no se busca mejorar, pues fue bueno hace 10 años, pero no necesariamente va a ser el mejor hoy. ¿Cómo ves, Héctor? Así es. Me gusta mucho que logramos desglosar ahí con apoyo de Marité como varios de los procesos que eventualmente hay que cuidar para garantizar que la estrategia laboral es robusta y además nos ayuda a blindar la continuidad operativa de un negocio. Creo que lo puesto el día de hoy, Marité, para quienes los están escuchando, sin duda, pues va a ser un parteaguas si eventualmente no han considerado alguna de estas soluciones, o si ya están en un conflicto de esta naturaleza, pues obviamente pongan las barbas a remojar, y otros de los procesos que no están necesariamente blindados, pues obviamente inviertan tiempo para poder generar este blindaje. Me gustó este tema de prevenir. Creo que el componente es clave para que la estrategia obviamente pague en corto y mediano plazo, ¿no? Y bueno, Marité, de verdad agradecerte un montón, porque pues nos has llevado de la mano en todo este top 10 de componentes laborales que debemos de cuidar para evitar riesgos. Y te platico que tenemos una muy buena práctica, pero antes de irnos a la práctica, déjame comparto acá tus datos de contacto. Queridos amigos, si ustedes quieren tener una asesoría o quieren darle un doble clic a alguna inquietud que tengan, acá les dejamos el número de teléfono de contacto y la página de LinkedIn para que puedan buscar a Marité Villanueva y puedan contactar para alguna asesoría o para dar seguimiento a alguna situación que se esté presentando actualmente, ¿no? Y bueno, te decía, esta buena práctica, mi querida Marité, es el resumen, que en este caso, pues vamos con el querido Juan Bernal. Vamos con el resumen. Bueno, amigos, hoy en nuestro episodio número 182 de esta 14ª temporada, Top 10 de un abogado laboralista, Marité Villanueva Ortega, toda una experta laboral con amplia experiencia, no solo como laboral, sino en recursos humanos, pues nos comentaba primero qué es un riesgo laboral. Es un riesgo laboral, es cualquier tipo de riesgo que pueda generarle un costo a la empresa, un daño a la empresa o un daño al trabajador, desde un accidente, visitas, multas, auditorías y demás. ¿Cuáles son los más impactantes que le ha tocado vivir a ella? Son los que tienen que ver con seguridad e higiene. Como nos da un ejemplo, un menor de edad trabajando sin herramientas, sin adecuada capacitación, sin lo necesario para trabajar, pues tuvo desgraciadamente un accidente que le hizo perder una pierna. Afortunadamente estaba asegurado, esa parte sí estaba cumplida, pero bueno, todo esto generó pues que pudiese tener o tuvo una consecuencia pues bastante alta, ¿no? Además, la otra es, pues las empresas siguen generando altas por outsourcing, hacen manejos administrativos incorrectos, salarios incorrectos, y no se apegan a la ley, que ese es el consejo número 1 que nos da Marité, ¿no? Es apéguense a la ley. La ley no es solo porque el gobierno quiso imponer una reforma, sino es porque hay obligaciones que se tienen que cumplir con los tratados de libre comercio. Además, nos decía, hay que trabajar mucho en la prevención y lo dividía en dos partes. Uno, en cumplir, justo en el compliance, en evidencias y cumplimientos al 100, en objetos sociales adecuados al core business, en revisar la estructura operativa y tu objeto social, en las políticas adecuadas, carpetas con todas las evidencias, pero también en el interno, en este employer journey, ¿no? Desde que cómo lo reclutas, cómo le das la inducción, cómo le comunicas, cómo inclusive le das una desvinculación, una separación de la organización de una buena manera. Y Héctor complementaba, bueno, con el colaborador siempre al centro. Las reformas, si bien han tenido un impacto, pues los impactos más importantes tienen que ver con los tratados de libre comercio, ¿no? Y ha habido impactos no solo para el colaborador y las empresas, sino también en el terreno sindical, donde pues el derecho colectivo al trabajo tuvo o está teniendo su evolución.
Hoy, en los acuerdos que antes se negociaban en una mesa empresa y sindicato, pues hoy los trabajadores tienen que estar de acuerdo, cosa que antes no ocurría. Entonces, hay que trabajar con la gente. Cómo tratarlos mejor desde adentro y además estar cumpliendo con lo que debo de cumplir. Y esto va a lograr que los trabajadores pues estén cumpliendo con y estén de acuerdo también con la empresa. Además, tenemos otra reforma importante que tiene que ver con los nuevos tribunales laborales. Al crear estos tribunales nuevos laborales, pues no sabemos exactamente cuáles van a ser las decisiones, cómo las van a tomar, en función a qué, cuando antes pues ya sabíamos cómo estaba. Entonces, señor Marité, primero arréglate mejor directamente en la empresa y evita los juicios. A la gente que está en el nearshoring decía, cuidado con la subcontratación. ¿Por qué? Porque de repente llega una compañía con cierta estructura, dice, en otro país trabajaba de esta manera, y cuando llega acá, el notario le da el objeto social más general que se puede tener, y pues eso ya va en contra de pues, las reformas de outsourcing que hemos tenido. Y finalmente, nos daba algunas recomendaciones cuando ya teníamos algún riesgo, que era, cumple lo más pronto posible, si es que estás incumpliendo, si no, cumple por lo menos con lo más básico. Va a continuar habiendo reformas en beneficio de los colaboradores por los tratados de libre comercio, el incremento del salario mínimo, reformas que tienen que ver con acoso y violencia laboral, ansiedad, insomnio, que ya son incapacitantes ahora, y sobre todo cuida las condiciones laborales. Y cerró Marité con un consejo que se me hace muy, muy valioso. Ten un mapa de tu cultura organizacional. ¿Qué tipo de empresa tienes hoy y qué tipo de empresa queremos ser? Y si está dentro de tus posibilidades, la mayor recomendación es que te ayude a hacerle a un externo. No lo hagas tú internamente porque puede tener sus desviaciones o algunas cosas que no te van a dar eso que tú necesitas y que quieres, que es la realidad. Identifica bien esas banderas rojas para generar un plan de cultura organizacional. Y si tomas las decisiones adecuadas y para quitar esas banderas, pues vas a llegar más pronto. Si no, pues puede ser que no llegues a donde quieras llegar o al menos en el tiempo que quieras llegar. Y algo bien importante que nos seguía reforzando es revisa tu jornada del empleo, ¿no? Desde cómo lo reclutas hasta cómo lo desvinculas de una organización, sea cual sea la causa, es muy importante cuidar las formas, prevenir y sobre todo algo que creo que no debería de obviarse es capacitar a los líderes para que sean mejores líderes. Y entonces todos los líderes nos van a ayudar a las organizaciones a tener un mejor ambiente, a tener una mejor cultura y a lograr los objetivos de la organización. Y hasta aquí mi resumen. Muy interesante todo lo que nos comentó Marité. Muchas gracias nuevamente, Marité, por estar con nosotros. A ustedes, Héctor y Juan, feliz de estar aquí y pues si quedan dudas o lo que sea, feliz de comentarlas. Por ahí tengo un checklist que es muy básico para que vayan palomeando todas las empresas que se hayan unido hoy. Les podemos dar este checklist que les va a servir para palomear su carpeta de evidencias patronales. Yo les regalo eso. Ah, buenísimo. Eso siempre es bueno. Muy bien, muchísimas gracias, Marité. La verdad es que nos has dejado una cátedra para poder anticiparnos a estas vicisitudes que se puedan enfrentar. Bastante tarea para quien no ha invertido tiempo en su estrategia laboral o un reforzamiento de que van por buen camino y que tienen una estrategia laboral sólida. Los queridos amigos, no se pierdan. Obviamente este episodio lo vamos a ver en las diferentes redes sociales, Shorts en Instagram, en TikTok. Dennos like y bueno, obviamente apoyen este contenido para que sigamos creciendo como Grow Together MX. Hasta la vista y pasen una extraordinaria noche. Hasta la próxima. Bye bye. Que haya éxito. Chao, chao. ¿Y bien? ¿Qué vas a hacer por ti? Recuerda seguirnos en redes sociales como Grow Together MX o Grow Together MX1 en Instagram. Compártelo, dale like y recuerda, desaprende y transfórmate.